Bueno, Bueno, hola, ¿cómo hola, estás, Cris? Bárbara, acá, Vamos, en este momento, en esta situación, acá, no en presentes. presente. Presentes, muy presentes como el mago, la maga, de lo que vamos a hablar hoy. Podría decirse no, se le adjudica esto el número uno en los arcanos mayores. El mago, Rider White, de Smith, de Marsella. Inicia un poco, ¿no? Como este recorrido. Tenemos ahí a un ser que está, en la mayoría de los casos, como se detiene, ¿no? Como que está a punto de hacer algo, ¿no? Está a punto de realizar algún truco, de mostrarnos algo capaz. Y es como muy notorio también la mesa que generalmente presenta, ¿no? La mesa ahí adelante con diferentes elementos, herramientas, instrumentos. Señala también, acá tenemos el tarot cristal, señala muchas veces este es el de Crowley, aparece muchas veces señalando como arriba y abajo, ¿no? Como Este principio de correspondencia, ¿no? como es arriba es abajo. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. También otro de los símbolos que aparecen mucho en las cartas del mago, diferentes mazos, es el símbolo del infinito, ¿no? Ahí representado, acá en el sombrero, ¿no? Que de alguna manera forma como eso, el símbolo arquetípico del infinito, la lemniscata, hablando como un poco por un lado podría ser la conexión entre dos mundos, pero también hablábamos como de este devenir constante, ¿no? Claro. La creación y la manifestación. Podría ser, Leticia, como esta indeterminación del principio. Es decir, porque en el símbolo del infinito que aparece aquí, bueno, hay como una cuestión del fluir, ¿no? de una cuestión infinita, sí, pero donde justamente por esa característica no podemos identificar partes o principios. Uh-huh. A ver, repetime, perdón. Te repito, sí. ¿Cómo? Claro, pensando en este símbolo arquetípico, ¿no? Que es el infinito, claro, que también podría de alguna manera representar lo indeterminado, Uh-huh. en el entendido de que el infinito justamente como símbolo puede pensarse como un principio, pero no podemos identificar dónde comienza. Ah, está, ahí Claro. va. Sí, esto, no identificar, porque muchas veces se lee también al mago como que en este señalamiento, ¿no? De correspondencia, de que las manifestaciones, ¿no? Pues el mago también tiene que ver con el crear, el manifestar, ¿no? El hacer, el obrar. Como que las manifestaciones que vemos en la Tierra tienen correspondencia con por ahí un principio, ¿no? Un ente abstracto, Claro. eterno. Como una quinta esencia. Como una quinta esencia, y acá capaz que esto está cuestionando, podemos cuestionarnos un poco esto, ¿no? De cuál es el principio, o qué es lo aparente, ¿no? También, ¿no? La idea de que existe, ¿no? un ente, ¿no? Absoluto, Sí, del cual están hechas todas las cosas. Del cual están hechas todas las cosas, o son las cosas la existencia, ¿no? Y capaz que la ilusión es creer que hay ¿no? Yo creo que el mago cuestiona un poco esto, en esta determinación del principio, Claro. y está muy, muy ligado a las herramientas, al hacer, ¿no? A los elementos, y en esas mesas que aparecen como la realidad de alguna manera, como un recorte de la realidad en el que yo puedo manejarme y puedo hacer algo, ¿no? Como una cuestión paradigmática, Leticia. Como una cuestión paradigmática, pero también, sí, paradigmática, pero desde un punto de vista capaz que no del todo consciente, no del todo reflexivo. Claro, ahí está. Sino como porque vieron que el personaje
sea, acá tenemos, por ejemplo, en The White tenemos como ya como un mago más, ¿no? Espiritual, o alquimista, no sé, como en el Madre Paz tenemos la chamana, como que está esto que opera y conecta los dos mundos. En Crowley también tenemos como distintos magos, tenemos estos 3 magos, como de diferentes niveles, ¿no? Como desde lo más por ahí mundano, terrenal, a lo más la magia, ¿no? Estas cosas del psicopompo también que entran, ¿no? El subconsciente, a este mundo de las ideas, o quizás lo imaginal para poder manifestar o realizar. Pero también creo que en el de Marsella lo que vemos más es como un personaje común, que podemos ver, no sé, yo me imagino al feriante, ¿no? Al artesana que va con su mesita, que arma ahí y que tiene un saber, un oficio, pero muy conectado a la supervivencia, ¿no? Es como, bueno, es un saber hacer práctico, un artesano, pero que está vinculado, sí, a sobrevivir. O sea, sería oficios, pero estos oficios que justamente están vinculados con poder sobrevivir al instante, o capturar el instante. No sé si capturar, pero sí transitar el instante. Puede ser, es un arcano, sí, un arcano que está muy en el presente y transitorio también, porque viste que está como armando la mesa ahí, pero sabemos que en cualquier momento termina tu truco, desarma, se va a otro lado, no está fijo, estable, sí, esta cosa del devenir, del hacer y de la creación constante, ¿no? Y la manifestación constante, pero en ese sentido de muy ligado a la supervivencia. Pensaba también en esta cosa que estuvimos hablando de Nietzsche y como de esta cosa de como un saber que no tiene que ver con conocer la verdad de todas las cosas. Claro, no es de relato. Pero que, claro, ahí está la confusión en la ilusión, ¿no? O sea, que yo ¿no? Agarro una regla para medir, porque medir me resulta útil para mi supervivencia. Claro. Estos elementos, conocer estos elementos, tener incluso el concepto de unidad, ¿no? El concepto de unidad, incluso del yo, ¿no? Del ego, decir yo soy, y esto es esto, y esto es aquello, es funcional a mi forma para sobrevivir, ¿no? Bueno, pero la confusión y la ilusión puede estar en confundir eso que yo nombro desde un punto de vista funcional con la realidad. O sea, la unidad es una forma mía de percepción que me sirve para medir, para manejar, para obrar, pero después si veo las cosas en función de esa utilidad, ahí puede estar la ilusión. Claro, por ejemplo, creer que el mundo tiene una medida. O sea, atribuir el artificio que de alguna manera me permite sobrevivir en una relación, digamos, en una relación con el mundo donde ya no se puede distinguir la función del objeto. Por ejemplo, en esta cuestión del medir, ¿no? De creer, por ejemplo, que el mundo tiene una medida, o que hay un justo medio. Bueno, de hecho, hay teorías de la ética que plantea esta cuestión del justo medio, ¿no? Aristóteles es un exponente, ¿no? De que digamos que las acciones humanas tienen un determinado valor ético siempre y cuando estén ajustadas a un justo medio, ¿viste? Entre el exceso y el defecto, ¿viste? Claro, y ahí tenemos la aplicación de una cierta funcionalidad de la matemática que en otros aspectos de la vida pueden ser importantes y que sin embargo son transferidas a teorías filosóficas, teorías ni más ni menos del relacionamiento humano. Pero además, mirá qué interesante. Hoy estábamos hablando... ¿Cómo se confunde acá? ¿Cómo está conectado el hacedor con el hacer y viceversa? Y viceversa. También.
Hay una historia muy interesante que la cuenta el propio Nietzsche, ¿viste? Bueno, en forma de relato también. Bueno, Nietzsche tiene una forma bastante particular de escribir, a veces en aforismos, otras veces como en especie de revelaciones, ¿viste? Aunque obviamente que para él la verdad no es una revelación, pero habla incluso a veces en forma profética. Y una de las lecturas de Nietzsche indica, por ejemplo, un concepto que es muy familiar en Occidente, que es el concepto de semejanza. ¿No? La semejanza que aplicamos constantemente en nuestra vida, ¿no? Bueno, esto puedo decir que pertenece a determinada familia por una serie de semejanzas. Aunque los objetos no son exactamente el mismo, ni tampoco son iguales, podemos agruparlos por ciertas características que conservan en común. Ese principio, según Nietzsche, surge de un aspecto bien de la supervivencia. Vos imagínate, ¿no? Un estadio de la humanidad donde, bueno, el enfrentamiento con la naturaleza era constante, rodeado rodeades de depredadores, ¿no? Bueno, al acecho en la naturaleza, y el ser humano, ¿no? Como, bueno, valiéndose justamente de las herramientas rudimentarias de las que disponía. Bueno, imagínate, en aquella época, miles de años atrás, observo colmillos y garras. Si yo me detengo a pensar, o sea, me detengo a observar, termino devorada. Entonces, ¿quiénes sobrevivieron? Aquellos que de alguna manera aplicaban el principio de semejanza de manera inmediata. Bueno, colmillos y garras, correr. Ojos brillantes por tirarte un bolazo. Ojos brillantes en la oscuridad, salí volando. Después, si era otra cosa, no importa. Un saber muy vinculado justamente al sobrevivir. Eso. Que después te influye, obviamente, en tu forma de ver el mundo. Y construye incluso principios lógicos. Que me hiciste acordar a no me acuerdo el nombre, nada, pero es como un relato, creo, de Cortázar, que clasifica, que hace como una clasificación, que está muy buena en esto de pensar cómo clasificamos, ¿no? Esto, semejanza y qué tipo de asociaciones podemos hacer. Creo que es de Borges el texto. De Borges está. Sí, Perdón. y ese era un texto, ahora no me acuerdo el nombre, es de Borges, sí, y habla sobre la enciclopedia china. Y dice, los animales se categorizan de la siguiente forma. No te lo voy a decir literal porque no me acuerdo bien de la cita. Dice, bueno, aquellos que han roto el jarrón del emperador, aquellos que a lo lejos parecen moscas, etcétera. Aquellos que han ofendido al emperador, aquellos cuyo pelo puede utilizarse como finísimo pelo de camello, no sé, cosas que desde el punto de vista de cómo clasificamos el mundo parecen totalmente absurdas. De hecho, lo que Pero muestran el absurdo también, ¿no? De la clasificación. De la clasificación en sí misma. Y sí, me parece que está muy ligado al mago en esta cosa que el mago se asocia también a Mercurio, esta capacidad de discernir, la inteligencia práctica también, el discernimiento, que como vemos está el mago tiene como en esta mesa que decíamos la mesa de diseccionar, ¿no? Como que bueno, acá tengo esto es aquello, esto es lo otro, con una funcionalidad y con una utilidad, ¿no? Que va a ser claro. Cortar, medir. También hay quienes dicen que está, bueno, de hecho están los 4 elementos que aparecen en el tarot, como las copas, los oros, los bastos, las espadas, como ya dando inicio un poco a cómo vamos en qué parte vamos a separar esto para entenderlo. Exacto. Para entenderlo y poder de alguna manera es que ahí está la cuestión paradigmática. Claro, también puede decir, bueno, este paradigma o esta forma de entender la realidad recortada, ¿tá? Porque lo que hablamos también, o sea, los humanos no tenemos la misma percepción que un gusano, porque el gusano necesita otras cosas para sobrevivir, ¿no? O sea, y no hay una verdad, sino que hay una percepción en función de un saber, en función de mi supervivencia. Como diría Nietzsche... perdón. Sí, y entonces esto, bueno, como la mesa, como bueno, el recorte y los pilares que sostienen, o lo que nosotros desde esta forma podemos como separar, discernir, con el fin de darle una utilidad que creo que, bueno, esto es iniciar y también es como... manifestar, ¿no? También yo creo que el mago tiene mucho esto de la voluntad, la atención dirigida hacia algo presente, no es largoplacista, o sea, no lo veo como
Está en instante. Es de momento, tiene esto de transitorio, ¿no? También de infinito, devenir. Bueno, es que de hecho una de las cosas interesantes es que en el planteo, por ejemplo, de Kuhn sobre los paradigmas, ya los plantea como transitorios. Si el paradigma no es una verdad, sino que es un conjunto de condiciones para que podamos hablar de mundo, de objetos o de fenómenos. De hecho, sin el paradigma seríamos incapaces, por ejemplo, de nombrar, desde un estudio científico, por ejemplo, no sé, un átomo, por ejemplo. O sea, el átomo tiene sentido dentro de un recorte, dentro de un paradigma, no es una realidad que esté por fuera de una estructura de pensamiento. Entonces, lo interesante de esta mesa es que vincula, ¿no? Se puede vincular lo transitorio de la mesa del mago, ¿no? Este feriante que va, que vuelve, que siempre tiene las herramientas dispuestas pero no está en un lugar fijo, con este tránsito histórico de los paradigmas, en donde también, de alguna manera, las personas que hemos llegado al mundo, ¿no? Nos hemos encontrado con este recorte. El error o la ilusión está en considerar el recorte como el propio mundo, o como la totalidad. Claro. Por eso, una cosa... O la ilusión, yo creo que el mago también nos recuerda un poco esto señalando... Y el infinito. Como, bueno, que claro, o sea, es ilusionista también, ¿no? O sea, es como... Esto nos sirve para entender o para obrar, para hacer. Pero no quiere decir que esto sea el mundo, ¿no? Estas son ilusiones. Claro, de hecho una cosa interesantísima que me parece que está buena porque el propio mago, claro, te lo dice, es que el infinito también se puede entender como un principio de indeterminación. De hecho hay un filósofo presocrático llamado Anaximandro que consideraba el elemento primordial del mundo, a diferencia de otros filósofos naturalistas de la época, no como un elemento. Él decía, no es ni el fuego, ni el agua, ni la tierra, ni el aire el elemento primordial, porque si no habría una injusticia entre los elementos, ¿no? Se aniquilarían, sino que el principio es indeterminado. Él decía lo to apeirón, que puede traducirse como infinito, pero es un infinito justamente, dice, bueno, ¿cuál es la quinta esencia o el elemento primordial? Es indeterminado. Y no puede ser también, bueno, ¿cuál es la quinta esencia y lo que está pasando, ¿no? Claro. Esto que está aconteciendo, esto que se está manifestando es ahora. Y capaz que de la transformación de esto que es ahora surja otro, pero capaz que no hay un más allá, ¿no? No hay una fuente, no hay, capaz que esto que estamos viendo y esto que está viniendo es la fuente, contiene la fuente. Entonces es como... Creo que el infinito también cuestiona un poco esto. Claro, que hay más allá de la mesa del mago. No lo sabemos. No sabemos y no sé si lo vamos a saber, ¿no? También, porque estamos muy... nuestra forma de ver, de clasificar, ¿entendés? Está muy ligada a nuestra propia supervivencia y con lo que vinimos para sobrevivir como especie también, ¿no? Y hay como ese límite, pero bueno, no sé, sí, es discutible, ¿no? Pero también, porque puede señalar también muchas veces como la conexión con esto de que, lo que hablábamos la otra vuelta también, ¿no? Como, ¿de dónde viene mi capacidad de hacer? Viene de una, ¿no? De una imagen que por ahí no está manifiesta. Claro, ahí de hecho la filosofía es una de las preguntas que se ha hecho históricamente, ¿no? Bueno, ¿cuál es este principio? ¿A qué debemos la existencia de un mundo y no un absoluto vacío, ¿no? La pregunta fundamental de la filosofía es ¿por qué hay cosas y no más bien una absoluta nada? Y bueno, las diferentes respuestas a esa pregunta, o los intentos, han dado lugar a sistemas filosóficos, religiones, relatos científicos, ¿no? Bueno, el principio es por acá. O el absoluto es esto. Claro, esto es el absoluto. Claro. De hecho, en la teoría de la relatividad, uno de los errores que se comete justamente es plantear de que hay relatividad. No, justamente, en la teoría de Einstein hay un absoluto. Y ese absoluto es considerar, por ejemplo, que la estructura de la realidad se conserva porque hay determinadas leyes que no pueden romperse, como por ejemplo superar la velocidad de la luz. Es decir, el tejido el tejido de la realidad está hecho de manera en que no permite que se violen determinadas leyes. Es decir, violar estas leyes implicaría, no sé si la aniquilación, porque además no tengo tanta lectura de este científico, pero sí
salirse, digamos, de los parámetros de lo real. Es decir, de los parámetros de aquello que tenemos presente. Es decir, salir de la mesa del mago, por así decirlo. Por eso lo interesante de este arcano, que es una de las cosas que más me gustó, es que con este símbolo de lo indeterminado, lo infinito, nos está recordando constantemente de que esto que está aquí no es precisamente todo lo que hay. No nos olvidemos de que hay cosas que quizás no vayamos a conocer jamás. Ajá, está bueno. Pero no por no conocerlas significa dejar de reconocerlas. Claro, no, y que Claro. perdón, ¿no? Y que Sí. esto que está acá también puede ser todo lo que conocemos, pero que no es permanente, ¿no? Claro, Lo que estamos, o sea, lo que podemos conocer es lo que se va deviniendo, manifestando, algo así, pero no es estático, como que... Exacto. Sí, que siempre queda algo que siempre se va a estar retroalimentando de alguna manera lo manifiesto con lo no manifiesto. Por lo tanto, ese conocer siempre va a estar mutando. Sí, transformándose. Veo movimiento, pero además me imagino una tirada, ¿no? Donde aparezca este arcano, digo... obviamente que va a depender siempre de la pregunta que haga la persona. Y con en la tirada, por lo general, está tener como recursos, herramientas, iniciar, hacer. Y que no siempre va a ser todo igual. Y que no siempre va a ser todo igual. También es un hacer en esto, como adaptándose. Es un saber hacer esto, muy conectado a lo práctico, al movimiento de día a día. Y también creo que tiene que a veces nos puede decir, ¿no? Como, bueno, confía en un saber hacer, claro, que viene desde un lugar hasta subconsciente, ¿no? Como esto de que sobre todo en el tarot mítico de Lee Green, que se asocia a Hermes, como Hermes como el guía de caminantes, ¿no? De los que estaban perdidos, también asistía mucho. Esto, ¿no? Que hacíamos lo vinculábamos con el loco la vez pasada, de que como cuando saltábamos por el precipicio, cuando realmente nos perdíamos, venía este Hermes a ayudarnos con nuevas, no sé, intuiciones de por dónde agarrar, incluso nuevos recursos, ¿no? Como el pajarito que como que la madre lo lanza por el precipicio y recién cuando está cayendo se da cuenta que puede volar. Claro. Como es encontrar nuevas formas, habilidades, un saber práctico, pero que también tiene que ver con algo nuevo, ¿no? Sí. Con algo que surge desde cuando nos lanzamos un poco a lo... Dicho a veces la como... experiencia también. Exactamente. Perdón que te interrumpa, Leti. No. ¿Sabes qué estaba pensando? Que a veces cómo nos cuesta a las mujeres como... Nada, reconocer nuestras potencialidades, las posibilidades que tenemos, las cosas que podemos hacer. ¿Sí? Y que de hecho, cuando nos encontramos en algunas situaciones en las cuales como que quedamos un poco acorraladas, bueno, y aparecen justamente estas redes, o sea, yo creo que gran parte del trabajo de las redes feministas justamente implican tratar de asistir, ¿no? De asistir en esta cuestión de que hay un montón de potencialidades que se encuentran reducidas justamente por ver el mundo siempre de la misma manera y que en realidad somos capaces al final de cosas maravillosas. Yo lo digo por una experiencia personal, yo siempre creí que era incapaz de armar un enchufe. De hacer cosas prácticas, ¿viste? De poder resolver lo práctico. Y creo que tenía más que nada que ver con esta ficción de haber trasladado, de haber tomado la idea, es decir, de haber tomado el concepto que tenía de mí mismo como si fuera yo. Y olvidarme de que hay potencias que no se desenvuelven por definiciones, sino que se desenvuelven por esta cuestión intuitiva incluso, por esta cuestión de sobrevivir, de tener que hacer determinadas cosas porque me encuentro ya lanzada en el precipicio. Entonces, creo que lo lindo de este arcano es que nos muestra, o por lo menos nos señala, que hay más posibilidades de las que estamos viendo para nosotras mismas, que hay más mundo.
y que hay cosas que, de hecho, aunque puede ser valioso preguntárselas, a veces están en un lugar tan indeterminado que simplemente tenemos que confiar en ello. Si es una manera como, ¿no?, de tratar de empoderarnos en esta idea de ser capaces, de poder salir del instante. Sí, yo creo que también el mago, la maga, tiene que tener cierta confianza en lo que va a hacer y conocer también los elementos y las herramientas. Pero también tiene que ver con digo, que tiene que está, perdón, que hay cierta, sí, tiene que tener una confianza para hacer un espectáculo frente a otros también, ¿no? O sea, porque está a punto de hacer un espectáculo también. Y las mujeres sobre todo está todo, ay, me estoy trabada, tartamudeando mal. Confía. No, Confía sí, no, en es porque, la potencia está. No, es porque, mirá, está Mercurio retro, yo tengo Mercurio en Piscis, o sea que me vienen como muchas cosas al mismo tiempo y tengo que ver por dónde voy. No, pero, y ahora se me fue todo, ahora quedó el vacío. No, bueno, esta confianza sí, hay como un saber hacer que tiene, y lo que comentabas de las mujeres, que siempre está como este miedo de ser como una, ¿no? Como el síndrome de la impostora o algo así, ¿no? Como y yo creo que a veces hay realidades que te obligan a, bueno, a hacer, no esperar a que tener 800 títulos, ser reconocido, sí, bueno, sí. esto, bueno, o tener bueno, un hombre que venga y que te arregle lo práctico en tu casa, ¿viste? Tener a alguien que te ayude con esto porque vos sos incapaz de poder hacerlo, ¿no? Es decir, quizás esto permita también en una tirada poder ayudar a la persona a iniciar justamente este camino de encontrar sus potencias. De encontrar, a ver, porque el mago, por lo que venía comprendiendo, así que ya ahora paramos por la duda, es pura voluntad. Es decir, hay una voluntad de hacer, hay una cuestión creativa. Voluntad, es atención dirigida hacia algo, concentrada, dirigida sobre todo hacia una acción, o hacia un hacer concreto, y sí, tiene que ver con la voluntad, de manifestar, de hacer algo. Y bueno, esto que decíamos, como que son recursos, pues después vamos a ver, por ejemplo, en la fuerza también tenemos recursos, pero son recursos más internos, claro, ¿no? El mago, y hay una potencia, hay una potencialidad que viene como del autoconocimiento, de la fuerza, de una cantidad de cosas. El mago es más como, está muy vinculado también al principio masculino o activo, yang, en el sentido de ser más extrovertido. Y es una acción hacia afuera, estar libre, estar mostrándose hacia otro. Tiene que ver también con acciones más, y recursos para esto, el hacer más, externo, no necesariamente es externo, porque como un poco lo que marca el mago es esto de el adentro y el afuera. Adentro y el afuera. Claro, que pero... a la medida que yo transformo el mundo, también me estoy transformando yo. Claro, la cuestión alquímica. Sí, y que bueno, lo que hablábamos, como el que también como yo veo no está conectado de lo que yo soy, también, ¿no? El hacer, el hacedor, el sujeto, toda esta cosa. Pero sí, yo creo que como una interpretación, una tirada, depende del contexto, de una cantidad de cosas, pero casi siempre es esto, sí, animarse a hacer, confiar en los recursos, saber que lo que conocer también las herramientas que tenemos, entender que este conocimiento siempre está recortado. Sí, y también sí, estar como no es un arcano que quiera controlar porque siempre hay una pata que queda, de hecho en el tarot de Marsella le falta como una pata que no vemos, ¿no? Que queda por fuera de la carta. Siempre hay una pata que nos va a hacer esto, va a quedar con lo no manifiesto, que es como que es lo que promete también el devenir, ¿no? Que se siga, que no se cristalice y quede fijo, sino este movimiento, esta creación.
Claro, evitar el exceso de literalidad, por ejemplo, el exceso de presencia. Y no confundir, claro, no identificarse demasiado con la literalidad, que el lenguaje, Mercurio, los logos, es muy concepto literal fijo, pero como recordar que esto es en función de esto, de un propósito o de una necesidad. Sí, que responda a un instante también. Es decir, que que la manera en que nosotros hayamos salido de la situación, de los recursos que hayamos encontrado y que estén presentes en nosotras para poder salir airosas determinadas circunstancias en la cual estamos perdidas, que no significa que eso se pueda convertir en una regla. Es decir, eso. ¿Por qué? Porque la regla es para medir, claro, pero no es el mundo. Claro, es decir, que el principio de semejanza haya servido en algún momento de la historia de la humanidad para poder escapar de los depredadores, no significa que el principio de semejanza en sí mismo tenga una existencia separada de la existencia. Y esto es lo interesante, porque como es un principio lógico, se le tiende a atribuir a lo a priori, es decir, a aquello que está independientemente de la experiencia y que vale como una regla lógica independientemente del mundo. El mago, y además Nietzsche, que está muy vinculado con este arcano, por lo que venimos viendo, nos repite una y otra vez que eso no deja de ser una ilusión, que no deja de ser un artificio creado con un propósito puntual. Un artificio, sí. Y de poder también, ¿no? Una voluntad de poder. Una voluntad de poder. Estamos hablando de voluntad de poder. Claro, que por ejemplo también desde el camino de la magia, no sé, también pensando en José Luis Parisse, que habla de los pilares de la realidad, que de alguna manera el mago nos muestra, ¿no? Como el poder económico, los oros, el poder político, los bastos, el poder científico, las espadas, y el poder religioso, moral de las copas, ¿no? O sea, es como, bueno, así es como se estructuró de alguna manera. Y eso, este es el recorte, pero no es, tampoco tiene que ser fijo, ¿no? Quizás, o sí. Bueno, hablando de recortes, se nos cortó el video por la memoria. Así que está, igual ya estábamos como cerrando, así que bueno, espero que... como siempre, fue muy agradable charlar contigo. Me encantó. Disfruto pila esta charla. Yo también. Bueno, esperamos que a ustedes también les cope. Y nos vemos la próxima con la papisa, la sacerdotisa, me encanta también. Así que bueno, besos. Bueno, chau. Un beso y muchas gracias por escucharnos. Por compartir esta charla. Y compartir esta charla con nosotras. Buenísimo. Chau. Chau.